¿Eh? No hay sonido. No hay sonido. No tienen sonido, chavales. Que no tenéis sonido, colega. Yo creo que Discolando no sabe ni que tiene la cámara abierta, chavales. No creo que saben... ¿Qué tengo que...? Tendré que leer los labios, a ver. Lo puedo intentar, pero... Get rich or die. Ahí está. Por cierto, chavales. Buenas a todos. Otro viernes más. Con el Star Citizen Live. Y con Discolando haciendo cosas. Yo creo que no se da cuenta. Madre mía. Buena Jacolún. Sí, tío. Pero yo creo que lo de hoy va a estar interesante de cojones. Si no, ya veréis. Esto es casi, yo creo que esto es casi un Calling All Devs, prácticamente, en directo. Buena Frankie. Vamos ahí, chavales. Vamos ahí que se viene. Mm, lo de los miembros protésicos me mola mucho. Está guapo, tío. Está muy guapo, Jaculum. Pero... No sé. Igual era mejor que dijeras prótesis en vez de miembros protésicos. Ahí lo dejo quedar. No puedo evitarlo, lo siento. Ay, Dios. Bueno, se viene no. Es un SUN-TM. O sea, es un SUN-TM. Esos son conceptos tempranos de la movida. O sea, depende de la cola. No creo que tenga ningún tipo de prioridad de momento. O sea, y creo que lo vamos a tardar bastante en ver. Pienso que es eso, que lo vamos a tardar bastante en verlo, ¿eh? O sea, no... Tomarlo con calma. Pero tampoco creo que sea algo extremadamente complicado. Yo creo que es bastante más complicado de lo que parece, Yakulun. Porque... conociendo... Te explico. Conociendo la mentalidad que tiene el señor Chris Roberts, probablemente a la hora de hacer, bueno, lo de Rag and Doll, sí, que es el tema de, bueno, pues cuando un personaje se muere y hace como así y tal y todo eso y se estampa por el suelo, ¿no? Y tal, y bueno, pues las uniones de las articulaciones y todo eso que se ve ahí, la recreación y tal. Pues yo creo que le van a poner algún tipo de estilo diferente a ese tipo de brazos. Que puede que incluso llegue a afectar al personaje de alguna manera a la hora de morirse. Que tenga una prótesis. O
sea, que igual quieren hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, del rollo de que si te tiran una granada y tienes una pata, ¿vale? Pues que lo típico, que se quede solo la pata ahí de pie y el cadáver se quede hecho una mierda, por ejemplo. Claro, o cosas así, ¿no? O sea, que tengan efectos extra. Entonces yo creo que ahí es donde puede... Porque realmente en nuestra cabeza, en nuestra cabeza sí aparece esa necesidad de que realmente a la hora de morir o a la hora de ciertas cosas pues tengan algún comportamiento diferente, ¿no? Y yo creo que en Star Citizen van a tirar por ahí. O sea, no veo el hecho de que solo le pongan una skin, aparte de las adaptaciones de las diferentes armaduras, a, a lo que es el tema de la pieza en sí, ¿no? Estaba explicando esto, tío, mira. El de arriba es el teto y el de abajo es la piragua, ¿sabes? Porque si esto es el nivel del mar, ¿vale? El teto y la piragua. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live. Oh, we've got muted. So we're in a different computer in a different studio. And see, now we go. Fix the audio. We're in the Austin studio. Hi, welcome from Austin, Texas. I'm your host, Jared Huckabee, and we're in the Austin studio because we've begun the filming process for Digital Citizen Con 2951. It comes out October 9th on Twitch TV. Be sure you mark your calendars. We have a special, shortened, abbreviated show this week. I do have a plane to catch, so we are going to go as long as we can until I've got to leave to fly to my next filming destination. But on today's show, we have a man who probably needs no introduction, but we're going to do it anyway. Rich Tyrer, formerly core gameplay pillar director, and now with a new title, which is what we're here to discuss. Rich, how you doing? I'm doing very well. Um, All right, so let's jump into it because I don't know how much time we have. We don't have a whole lot. Um, Sure, let's fire away. your new title is Squadron 42 FPS Game Director. That is correct. And with that, you're going to be moving from the day-to-day activities of putting stuff into Star Citizen and moving towards a more Squadron 42 focus. With that, let's talk. Let's set the table here. Let's talk about how your team and its work had previously straddled the line between Star Citizen and Squadron 42. So the first thing to note is that while my title has changed, my previous role of core gameplay director or core gameplay pillar director is still there. I'm still doing that. This is just in addition to that. So the way that we worked was that obviously the company or Cloud Imperium is set up into these pillars. And each of the pillars has representative teams that have areas of expertise on that pillar. So the core gameplay pillar essentially incorporates the actor feature team and the actor tech team, the weapon feature team and the weapon content team. And it did used to incorporate Fire Sprite as well for Arena Commander. So those four teams, as you're probably well aware, are dedicated and focused around all of the character gameplay in Star Citizen and some additionals because we also have like a floating team on the pillar, which is like the core gameplay design team. Right. And that's like what you'd classify as like technical designers and system designers. And some companies call them essentially game designers. But we're basically dedicated to making anything to do with the character, like the camera, actor status. But we also own things like physical damage, radar and scanning for both ships and the player. So the way that we worked is that I would always discuss it with Chris, what's the intention for a specific feature, whether that's inventory, healing, actor status, trolley push pull, you name it. Then I would then work with the teams to kind of bring those things to the PU. But the way that we designed the features is that we would sit down and discuss with kind of like the PU leadership. So Todd, Tony, Ian,
those guys. And then also on the S42 side, where you've got Nick Elms, you've got Brian Chambers, you've got Nate, and what we do is we generally sit down with the design directors or the game directors and go, okay, and this would be with Chris, and we talk about a feature, and I kind of get an understanding of how we want to use it, because obviously on my pillar, I'm also responsible for the FPS experience. So in terms of how that experience is supposed to be delivered in both Star Citizen and Squadron 42. And that's always been the case and will still be the case Yeah. in this new change. But the deal is that we'd look at these features and go, okay, how are we going to use these features? Bueno, está comentando sobre cuál es su función a la hora de trabajar en Star Citizen y de paso comentando un poco cómo es el funcionamiento de lo que sería pues la compañía a la hora de desarrollar el juego en cuanto a su sección se refiere. La sección que él maneja está encargada de lo que es todo lo relacionado con el personaje, desde bueno, pues comportamientos relacionados, empujar un carrito o y también, pero también se encargan a mayores de otras cosas, ¿no? Se encargan también de lo que sería, pues, el daño físico, el physical damage, ¿no? Lo que es pues la implementación de armaduras y todo eso, que ya veremos a ver cómo va, pero está involucrado también en eso. Y lo que hacen, bueno, es se coordinan con otros pilares pues relacionados con el universo persistente, con Escuadrón 42, como pues en el universo persistente pues tenemos a Todd Pappy, o bueno, pues, en el Escuadrón 42 a Brian Chambers, ¿no? Hay varios. Y luego pues comentan la jugada con Chris y así van sacando el proyecto adelante. Vastly different cargo weights, and so we have to take that into account. And so what we do is we take all of that information and we distill it down into a system or a game design, what we want. And then obviously my job is to make sure that we're distilling that down and that fits into the overall vision and experience of the game, both Squadron and Star Citizen. Ahora, estaba comentando lo que sería pues cómo funcionaría su equipo a la hora de trabajar y es, por ejemplo, a la hora del carrito pues piensan cómo diseñar la mecánica y luego pues él sería la persona de hacer que eso encaje en el verso y también de coordinarlo con el resto de cosas que hay en el Star Citizen y de equipos para que esa visión de mecánica que quieren incorporar encaje en el juego. We're already well into another feature, and then the T1 kind of comes at a later date. So, for example, a really good example of this is Actor Status T0. We released in about 2018. I remember we talked about it at CitizenCon. I think it was the patch after CitizenCon, which was hypothermia and hypothermia, and then and eating and drinking. And then since then, we did a force reaction update, which tied into that. And then now we're about to do Active Status T1, which is the next extension. But if you were working as a traditional game development, which is like not as a live product, you'd probably do them all continuously. You wouldn't do a tier 02. You'd just be like, you would make it in that manner, and you would play it yourself to get an idea of is this right? Does it feel good? And then work towards it. But obviously, because we've got the PU and a live audience, we're able to leverage that community feedback, and they go, okay, it's not working in these environments, it's not working well here, how do we do this? And generally a lot of the time on the core gameplay pillar, and again, this is the double-edged sword, is that we release a lot of features into the PU when they're ready to be used, but they're not necessarily fully integrated into the gameplay experience. So for example, melee combat or body dragging or trolleys, they're three really good ones that are fully functioning features. But if they were being used in an action adventure or squadron or whatever, they would be integrated into like you're using them for a purpose. And we've released them into the wild to kind of get feedback and that, but they've not been fully utilized yet. And generally that's because on the core gameplay pillars, we will work on a feature and we'll work towards it becoming functional. And then once we have it, we will then coordinate with a content team. Claro, está poniendo otro ejemplo de mecánica para que entendamos el funcionamiento de su equipo.
Por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de la hipotermia, de que pues empezó tier 0, pues luego se empezará a hacer tier 1, pues que el jugador también se emborrache o tal. O sea, que empezaron a probar efectos de personaje, ¿no? Y que comenta que en este caso pues habría una diferencia de cómo se hace en Star Citizen a cómo sería en un juego que fuese cerrado, que no fuese como un alfa, como un desarrollo abierto como Star Citizen, ¿no? Entonces, en un desarrollo cerrado sería todo de continuo, yendo probando y mirando a ver cómo va quedando y si por intuición viendo pues cómo va quedando, ¿no? Si te va gustando. En el caso del Star Citizen, como tienen el entorno del universo persistente, tienen la posibilidad de poder lanzar partes de las mecánicas para ver cómo va encajando y que los jugadores le den ese feedback. Entonces, además, no tienen por qué ser, o sea, pueden ser simplemente partes de características que quieran probar, como puede ser el body dragging, el arrastrar cadáveres, pues que simplemente, pues, no está, o sea, simplemente puedes arrastrar un cuerpo, pero no puedes hacer nada con él todavía. Entonces, la primera parte, pues hay esa posibilidad de poder arrastrar cadáveres una vez se recoja el feedback y ver en qué situaciones funciona, en qué situaciones no funciona, que esa mecánica solamente, pues simplemente funciona bien, pues entonces pueden lanzarse a la aventura de coordinar esa característica con otros equipos de desarrollo para tratar de darle un propósito en el juego. That's how the team has worked from then up until now. Now, obviously, while we don't necessarily talk about it at all the time because we want to preserve many of the surprises, the plot points, the character points of Squadron 42. Development of Squadron 42 has been continuing right alongside Star Citizen this whole time. Yep. Recently, we identified a need for a change with Squadron 42, with the way that we've been developing Squadron 42. Talk to me about what we realized what that need was. So the biggest thing is kind of how I discussed there. You have the feature team and you have the content teams. The biggest thing is that we wanted to create a closer relationship between the people who are making the features and the content, and especially considering I'm the arbiter or I'm responsible for the FPS experience. So when we've had discussions with Chris and talking about it, we wanted to create a closer relationship between the feature teams and the level designers, who are basically the people who are using, they're essentially the client who are utilizing these features. And with Nick, who's the current creative director on Nick Squadron Elms. 42, Yeah. Nick Elms, we wanted, obviously, Squadron's a big project, and because we've got such a kind of a good delineation between like the FPS and the vehicle side of things, there was two kind of things that we identified. One is that Nick could use some support so that he could kind of really focus on the flight side of things, which is where all of his experience has been, so that he can really hone down on that and really work with John on the vehicle pillar and that side of things and push that forward. And on the actor side was that we wanted a closer relationship between the technical designers and the systems designers, because the technical designers can help more on the technical side of things with implementing like AI and so on and so forth. So there was lots of these different individual reasons, like a closer relationship with AI in terms of the technical implementation with the engineers, with the level designers, and kind of bridging that gap, which is usually a traditional pipeline. It's just something that the way the pillars are set up, it kind of creates this two-step process. So that's where kind of I came in to kind of come over. So essentially, all of the FPS level design teams and the social teams on Squadron, essentially anything related to do with the character gameplay, they're kind of coming and being absorbed onto the core gameplay pillar. And that's why I said I'm still doing the core gameplay pillar direct. That's still a role that I fulfill. Mm-hmm. I just have a superseding role that kind of encompasses that plus the level design aspect. So that's where I'm coming on to help out on the game direction. Bueno, lo que está comentando es que la forma en la que se hacía Escuadrón 42, lo que está diciendo es que el desarrollo como que se notaba distante de unos equipos otros, se notaban distante. Entonces, pues él viene a participar también como encargado de director de lo que es el FPS de Escuadrón 42, para poder hacer un acercamiento, para poder tender un puente
entre lo que es el feature team y el level design, ¿no? El equipo level design que sería pues los clientes de las herramientas que ellos crean, o sea, de las cosas que ellos crean, para luego poder utilizarlas para darle vida al verso. Entonces, por ejemplo, Nick, que es el encargado del Escuadrón 42, pilota bastante de naves y tal, y entonces puede establecer una relación más cercana de trabajo con John Crew y poder empujar en ese sentido por ahí para poder hacer ese acercamiento entre los equipos y coordinar mejor las cosas. Y por el lado de personaje, pues es donde entra Richard Tyrer en escena para poder ayudar a mejorar la fluidez en el trabajo, ¿no? Implemented them because into actual real gameplay scenarios rather than like test maps or testing out theories and so on and so forth. I mean, let me see if I can put this in a little context for some folks. Uh, uh, while the Star Citizen universe is a sandbox, it's a big, it's open, wide sandbox. Squadron 42 is and this may seem obvious, but for new people who have joined the project recently, maybe it's not. Is a very directed experience. It's a streamlined experience. We're telling a specific story for a single player adventure, and a lot of that. And while it's at its heart, it's a space sim. There's a lot of outer space stuff. There is a significant amount of FPS gameplay in Squadron 42. Absolutely. I Yeah. mean, to be honest, if you took Squadron 42 is basically a giant mission inside Star Citizen. That's what it is. And the Star Citizen vision is that the flight and the FPS are supposed to be a cohesive experience. And right now in Star Citizen, we have the vehicles and we have the experience, but we don't have the combined experience yet. We No. have some of it. You can go and do some of the missions like in the bunkers and so on and so forth. But it's short range combat. You don't have any mid to long range combat yet. We don't necessarily have AI on planets. These are things that are coming and that we're working on and actively working on, Hmm. but we don't have them yet. Like the ballista or the tank. You know, they don't have a specific purpose right now. And that's because we're moving all the pieces in. And, at the moment you're going, well, I can kind of think where we're going, but, what is it yet? And that's where we're going, okay, no, we know what the end vision is. This is what Chris has, been working towards. And that's what we're kind of building. In squad Bueno, están describiendo. box orientated. And so we can prove out the mechanics in a much simpler fashion on Squadron. Claro, están comparando lo que es Escuadrón 42 con Star Citizen, que Escuadrón 42 se puede considerar como una gran misión dentro de Star Citizen. Y que bueno, que Star Citizen el objetivo es crear una experiencia combinada de lo que sería el vuelo, el FPS, el vehículos de tierra. Cosa que ahora mismo están las piezas, pero no hay esa sensación de todavía, porque la balista o el tanque pues todavía no tienen un propósito, porque si bien te puedes acercar y hacer combates cercanos en ciertas cosas, no hay realmente de combates de medio o larga distancia. O sea, todavía no. O sea, están las piezas, pero todavía no hay realmente cosas que hacer de verdad, ¿no? En ese sentido. Que eventualmente irán viniendo a lo que es el Star Citizen, ¿no? Comenta también que entonces, por el motivo de que el universo persistente pues sea un sandbox gigantes. Y el Escuadrón 42 sea algo específico, es mucho más fácil poder probar cosas que tienen un propósito, pues es una misión, es como una línea que sigues de tiempo en la que hay unos sucesos que están pues preestablecidos y de esa manera pues es más fácil probar ciertas cosas. Aparte de que comentan de que Escuadrón 42 tiene cantidad o sea, tiene una parte muy importante de combate en primera persona. All of these pillars and all of these different disciplines. And that's hard enough when it's just a 30-man team or a 5-man team in one location. So when we're talking about trying to how do we improve those communication channels, how do we improve that the vision, and because obviously Squadron 42 is still Chris Roberts' vision, Star Citizen is still Chris Roberts' vision. They're still unified in the same plane. So, and the same information is still being distilled down to the directors and then onto the teams.
It's just how are we smoothing that communication pipeline to the squadron FPS team and having them be more integrated in, like I said, allows two things. It allows Nick to kind of really focus on the flight side of things and just worry about that side of things. And then for me to kind of go, okay, well, I know all the features and the mechanics that we're utilizing. These are things that we should be using. We've got, multi-tool, tractor beam, we've got cutting. Ahora, está comentando de que Star Citizen y Escuadrón 42 siguen siendo, bueno, que si ya es bastante difícil trabajar con 30 personas, pues con la magnitud que tiene el proyecto de Star Citizen y trabajar en diferentes estudios en diferentes localizaciones del planeta, pues que es bastante... Es un reto de coordinación, ¿no? Y comenta de que por eso pues es una buena oportunidad que Nick se encargue de lo que es el tema del vuelo y de todo lo que tiene que ver con naves y volar y que Richard pues conoce lo que son todas las mecánicas que se están utilizando en primera persona, la multitud, las armas, él conoce todo esto y entonces que es una buena idea el que él se incorpore al proyecto de Escuadrón 42 para que una persona, en este caso Nick, se encargue del vuelo y él se encargue de lo que es de la parte de ir a pie, ¿no? Now with this reorganization, Para poder implementar pues todas las características que tienen, el poder hacer un uso adecuado de las nuevas cosas que están metiendo al juego. completes its work on features for Squadron 42, then those features get handed over to the persistent universe. Yes, and that's something that I think is very, the way I put it is that the core gameplay pillar, because it's not just active feature teams, the core gameplay pillar, which active feature team is probably the largest team on there, was squadron prioritized, but PU focused. And now we are squadron prioritized and squadron focused, and we will be focusing on delivering those features to Squadron 42, proving them out, rounding them out, and then giving them to the content teams, which we would have done previously on the PU for them to implement those features into the PU unit, into the live release. Okay. Now, the significant difference here is the time frame by which that happens, and something I alluded to at the start, which is the tiering. In standard game development, where you're not working on a live product, you don't generally tier features. Right. You make a feature that is fit for purpose, and if it does the thing that you want it to do, you test it and you play it and you go, that is what I believe it to be. I'm happy with it. And you then utilize that feature across multiple levels, and that's what you do. So what we're going to do, what the fundamental change here is that active feature team and core gameplay pillar are going to make a feature, as we always have done, in the exact same time frame with the roadmap that we've had for the last 12 months, right? Then instead of it coming to the PU and squadron simultaneously, what it's going to do is that it's going to come to squadron first. And in squadron, we're going to implement it and deliver it to create a final unified experience for Squadron 42. So trolleys or body dragging would have go to the, or melee combat would go to there, and we go, this is how we're going to use it in squadron. This is how it's supposed to work. This is all of the things that we need it, the player experience. We test it, we play it, go through its approval channels, and get to a position where we're happy with it. And at that stage, we're going to go, hey, this feature is solid. It's got final art, final animations, final VFX. It's really good shape. We will then ship it over to the PU. Now, that doesn't necessarily mean that the PU community can't go, well, we want to give feedback on it or whatever. It's like, absolutely, because it's still going to have its implementation within Star Citizen, and it will have Star Citizen specific requirements. Right. Now, we will have still developed them within mind with Star Citizen, as we've done ever since the core gameplay pillars existed. But it means that the features will be much more polished, much more well-rounded. Están comentando que es un cambio bastante importante para el desarrollo, lo que están comentando. Y es que lo que dicen de que, bueno, de que ahora mismo, pues hasta ahora la forma de trabajar era que tenían mecánicas que se necesitaban para Escuadrón 42 y se lanzaban en el universo persistente para obtener el feedback y para probarlas. Lo que van a hacer ahora es que en lugar de lanzarlas en el sistema de tiers y demás, que es algo que no se hace en un desarrollo normal,
lo que van a hacer es centrarse completamente en el Escuadrón 42. Cuando ellos saquen una característica nueva, la implementarán en el Escuadrón 42 centrada para propósitos en el Escuadrón 42, la aprobarán a nivel interno cuando vean que es algo sólido y entonces una vez esté sólido darán el paso de meterla en el universo persistente. Con lo cual, lo que comentan es que no es que la comunidad vaya a dejar de dar feedback al desarrollo, porque a la hora de meter esas mecánicas nuevas, como por ejemplo pues el combate en primera persona, combate pero con puños o tal, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros lo recibiremos de una forma mucho más pulida, pero aún así tendrá sus requerimientos, pero lo recibiremos más tarde. O sea, ellos lo tendrán un tiempo en el Escuadrón 42 para probarlo bien. Pues una vez esté la mecánica mucho más avanzada de lo que estamos acostumbrados a recibirla en el universo persistente, es cuando pasará al universo persistente. Require no content. Now, when I say content, they still have animations, but they don't have any. They don't require content teams to add them to the PU. So if we do anything like that for Squadron, so sliding is a good example, they will just be absorbed into the PU pretty much either the same time or maybe a quarter later. Or because essentially they'll still need to be tested and go through QATRs and go through Evercarty and so on and so forth. But fundamentally, you get those kind of for free. Then there are features that are require content. So hacking, for example, requires missions and locations to be created to utilize those features. So in that scenario, Core Gameplay Pillar would develop them with it alongside Squadron 42 level design teams, and we would execute that feature within Squadron 42. And then at the end, we'd go, hey, here's the feature. Here's all the examples we've been working on in Squadron 42. This is how we've used the mechanic. There's some good examples. Maybe you could take inspiration for that. And then the PU content teams, such as the PU mission teams and the PU level teams and the locations team, will be able to take them and then put them in the PU. And that's where you'd start maybe get a 1 quarter or 2 quarter delay. Now, that's not delaying any of the work. No, not It's any still of the happening in the development. exact same time frame. No, the development is it's unchanging. All it's doing is when we're committing to actually being put into the squadron release, into the PU release. Right. And fundamentally, this is something that I've kind of trying to address. And it's something that I called out as something to improve in the retrospectives. I think for both 3.13 and for 3.12, where I'd see a feature go live, like body dragging, and I'd see people in Evercarty and on PTU utilizing them, but they don't really have any true purpose in the PU. Claro, están hablando de que efectivamente puede seguir habiendo mecánicas que se prueben en el universo persistente para obtener feedback, pero hay otras mecánicas como por ejemplo el hacking, que necesita de una localización para poder hacer algo con ella y pues para poder desarrollar esa actividad. Y entonces comenta que este sería un ejemplo de que ellos lo que harían sería desarrollar la mecánica, desarrollar la característica, eh, harían unos cuantos ejemplos, lo incluirían en lo que es el Escuadrón 42. Una vez lo hayan incluido en Escuadrón 42 funcional, llevarían esa mecánica al universo persistente. O sea, el content team, el equipo que se encarga de crear contenido, pillaría esos ejemplos y de esas muestras que hay en Escuadrón 42 de cómo funciona la mecánica y para poder utilizarlas para poder implementarlo en diversas localizaciones o del universo persistente. Entonces, de esta manera, pues lo recibiríamos como dos o tres, o sea, o tres trimestres más, o sea, 1 o 2 trimestres más tarde, ¿no? O sea, serían como de 3 a 6 meses más tarde de lo que la saquen en Escuadrón 42. Con esto lo que vamos a conseguir es tener una mecánica pues mucho más pulida en las manos de los jugadores, ¿no? Está claro. eh, Into Squadron more directly. It allows you to focus on
taking them from Tier 0 to T1 to T2 all the way to complete for Squadron. It's going to be a huge. It should be. We never know what the future is, but it should be a huge boon for Squadron production and for the Yes. advancement of features for Squadron, and help us make Squadron not just a better game, but actually, frankly, get Squadron out the door. Absolutely. Claro, está comentando Discolando que esta forma de trabajar no solo haría que Squadron fuese un mejor juego, sino que también lo que prometería es que Squadron 42 salga a la luz, ¿no? Que lo terminen. Handing them over to the PU, it means that situations like you explained with body dragging, where a T0 feature comes out and you're kind of like, Está también contando el ejemplo del body dragging, o sea, de restar cuerpos, de que sí, de que se puede restar cuerpos, pero ahora mismo no se puede hacer nada. Y que otro efecto que tiene este método de trabajo es que cuando las características hagan su camino hacia el universo persistente, tendrán más contenido, tendrán más sentido, más efecto para o sea, una mejor experiencia para lo que es el universo persistente en general, para los jugadores. That basically hits the hammer on the nail. The one nuance thing is I want to make sure that everybody's aware is that depending on the scope of the feature. So, for example, let's take actor status because actor status is a really good example. Okay. Actor status is an absolutely monumental feature. It covers a huge range of statuses and healing gameplay and Death of a Spaceman and cybernetics, and there's a huge amount. Within there, we still may take a proportion of that and call that like actor status T0, but we take all of that up to what we'd expect to be as hopefully final, and then move to next one. So we still might have tiering, but not in the true agile development tiering sense. Generally, a tier 0 is like what we talked about body dragging, which is a very self-contained mechanic. That would be, we release that, but we know that we want to do direct improvements to that. Whereas they actor status T0, well, actor status T0 actually was hypothermia, eating and drinking. Well, we don't want to make changes to those mechanics. We just want to add more stuff. So in this scenario, we're adding a T1. We're not going back and making those different or improving them, which is generally what you would do in an agile development. This is, we're adding more stuff. So now we're adding healing and we're adding injuries. And then T2 is kind of like tiredness and hygiene and, all the other stuff. So when somebody might say, oh, well, this is a tier 0, but we talked about having final features, it's within, there's a nuanced mechanic. And that's why I'm saying we're talking at a high level as a globe, but there's always going to be exceptions to the rule. And there's always going to be scenarios where we are kind of just using that terminology to make sense for the tracking. But really, it's you could call those totally different features. For example, you could call actor status T0. That's hunger and thirst and temperature mechanics. And then T1 is this is healing and injuries. And do you know what I mean? They're totally separate. Yeah. But just because we've called them actor status T0 and actor status T1, so it's a nuanced thing. But yeah, the TLDR is hopefully Squadron will come sooner and you'll get better features in the PU. Okay. Elfo in the chat is like, is this live? No, it's not. And I knew you would say that. So hopefully it means better features for Squadron. Hopefully it means Squadron development runs faster and more ahead. Hopefully it means that when these features come out to the PU, they are more fully developed, more fully fleshed out, and thus more enjoyable for the players to get them. Let's talk about the roadmap. Now, this is going to affect some things for the roadmap. So, we've said it before, and I want to be very clear here. The speed of development, the order, the amount of things we're making stuff, that is not changing. This is an alteration in release strategy. Well, technically, if that helps. I'm gonna make it a bit more complicated, but technically, it's getting faster. Okay. So, and what I mean by that is, send your while letters it's to not Rich getting Tyrer. necessarily, it's not getting necessarily faster in terms of the PU delivery. That should stay the same because we're still making the same amount of features, still making the same content, still making the same stuff. But on Squadron, because we're making it and integrating it into Squadron as we make it, the iteration and the feedback loops and the communication, that will be gone. Rather than us going here, hand over them,
will be going in parallel. So in terms of squadron development, it should speed up. In terms of the PU development, it will be identical. So no change. The development will be identical, but the release structure will be different. That's what we Will need be to. different, Yeah. yes. And that's what we're talking about here, Yes. really. I mean, that's Yeah. why we have a very open development with the community. We want to make sure that we're being honest and Yeah. being transparent. And so the scenario is if you look at all of the features on the it's not called the roadmap, is it? It's called the feature tracker or something, or The roadmap. Just call it the roadmap. well, there's a release roadmap and isn't there something else? The where they show all the I don't know. like this. I don't I'm know. pretty I sure just there call is. it the roadmap. There's like a feature tracker. The feature tracker for all the teams, Yeah. that's staying the same. There's the progress tracker, and then there's the release view. Yes. So So the progress tracker, for example, no change. gonna stay the same. It's gonna stay the Progress same. tracker stay the same. Exactly. Whereas the roadmap is going to change for when these The things release view. The go release live. view is going to The change. release view, yes, that's one. So And that will basically be the reality. So development doesn't change, yeah. the release strategy changes. Yeah. So on the release view. Bueno, están hablando un poco de que con esta nueva forma de trabajar lo que va a cambiar es lo que vemos en la vista de liberación. No habrá. So that's the important distinction here, and that's really why we're here today. Why we're here today is to explain this difference. The progress tracker, the work continues apace. The work continues. Vale, dice que eso es por lo que están ahora aquí hoy, para explicar que el Progress Tracker seguirá como está, o sea, la información que tenemos de todos los caminos, o sea, todos los pasos que tienen que dar para tal, pues eso seguirá igual para nosotros la vista, pero la vista de liberación, ciertas, o sea, ya no veremos tier 0 las características, sino que vamos... Some may go back 2 quarters, some may go back further. No feature has the same development time, so it's going to be on a case-by-case basis. But the release of those features will change, and so when you see the roadmap get updated, if you look at it cursorily and without the context that we're trying to provide here today, it'll look like, oh, that just got delayed, or oh, that got delayed and whatnot. And that's not really what we're talking about here. We're talking about a change to the philosophy in how we release these things and wanting them to be, quite frankly, better than they have been. Vale, que lo que está diciendo Discolando es que va a haber algunos delays en el roadmap. Porque lo que van a hacer es que en vez de sacar características en tier 0, como estamos viendo ahora y demás, lo que va a haber es un delay a la hora de sacar las mecánicas. Imagino que el hacking será una de ellas, que será para el año que viene seguramente. Y lo que nos están comentando es que cuando saquen la característica no la sacarán tan verde como estamos acostumbrados ahora, sino que va a salir mucho más completa. Comentar esto lo comento yo rápido. Creo que lo que están haciendo, de alguna manera, creo que este método va a ser muy bueno para la comunidad de jugadores en general, y que además tiene que ser la forma de trabajar, en definitiva, para cuando realmente el juego esté en Gold y empiecen a salir actualizaciones. Esto tenía que cambiar en algún momento, ¿no? Porque no puede ser que en Gold te saquen una mecánica en tier 0 o se quede en universo persistente no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, en PT1 no sé cuánto tiempo. Entonces, es un paso lógico, yo creo, en el desarrollo el que están dando, y yo lo aplaudo sobre todo por el hecho de que pienso que con este sistema, si lo pensáis bien, lo que significa es que a la hora de nosotros probar algo, menos 30K, menos bugs, un montón de problemas menos, y sobre todo, en especial para la gente que entra al proyecto, yo creo que o sea, nosotros porque somos veteranos en esto y estamos curtidos, pero creo que el juego, pues creo que hacen bien en tomar esta decisión, ¿no? De sacar, pues, realmente los parches, vamos a decir, no tan verdes, algo más enriquecidos, ¿no? A la hora de presentar una mecánica que sea realmente enriquecida, ¿no? The largest sea changes to gameplay and life and death in the Star Citizen universe coming since Alpha 3.0, healing and the new inventory. So we don't want to go too much into that, but give folks a tease of just how important these two features coming from your core gameplay team
will change the PU in Alpha 3.15? Well, the biggest change obviously is inventory is now localized. So when you load up your PMA, or essentially you have access to all of your equipment at any moment, anywhere in the universe. If you're on some random moon, you can load up your PMA and go, I want to change armor. I want to change weapons. I want to have access to grenades or med pens or whatever. I want, if I'm in a location, I'm in New Babbage, I can access any ship I want, do whatever I need. Inventory now is going to be localized, so you will only have access to the things that you take with you. If a ship is at a location, it is that location. Me está comentando los cambios más importantes que vamos a ver para la 3.15 para la jugabilidad sin extenderse demasiado porque Jolando tiene cosas preparadas para comentar. Pero que está diciendo de que se acabó el bolsillo de Doraemon, que si queremos, si vamos a ir a un sitio tenemos que ir ya preparados de antemano con el inventario y llevar las cosas encima, ¿no? Porque no vamos a poder... Death is going to become more meaningful, which is a more step towards Death of a Spaceman. So when you die, you won't immediately die now. You'll go into a downed state or an incapacitated state, which will allow other people to bring you back. So if you're playing with friends, that's a really good, they accidentally fell down a cliff or they got shot or whatever, you'll be able to bring them back. And we're introducing an injury system where you can have Vale, el tema de que la muerte tendrá mucho más significado porque no te morirás, sino que quedarás incapacitado y lo suyo es jugar con colegas para que te echen un cable, en el caso de que estás ahí. También todo el sistema de heridas y que tendrá un impacto significativo en el juego. En algunas de ellas ni siquiera puedes caminar, pero que van a proveer drogas para poder hacerlo. Dice que lo que te va a permitir es enmascarar el dolor pero dice que no te cura. Dice que la manera en la que nos curamos es cuando vamos a una instalación médica o da igual mientras sea una nave o sea un hospital que lo pueda hacer. Y esas camas médicas te permitirán remover ese tipo de heridas. Some folks are gonna love it. It's the realization of this life in the verse that Chris has been talking about since he first published Death of a Spaceman in 2013. Some folks are gonna pull their hair out like, oh my god, this is so much. Algunas personas dicen es cuando lo van a adorar, otras personas Discolando lo ha dicho de la forma amable, pero van a gritar de en plan de pero ¿qué mierda es esto? Bugs happen and the things that are going to feel unfair. And, I totally appreciate that. But these are two huge mechanics that were kind of headline features way back when, physical inventory and Death of a Spaceman. These are kind of delivering those experiences. And the next steps will be then the true realization of Death of a Spaceman and the true realization of the physical. But the gameplay loops are what we're delivering. And that's why it's going to be a monumental change. But I mean, I look at it this way, like if I played any survival game or Rust or Ark or any game in general, I put God mode on, or I can just access everything. Or I played Witcher 3 and I had an infinite inventory. Those things take away, while they make things easier for me, really they take away from the enjoyment of me progressing and getting access to all the equipment and Claro, está comentando y Discolando asintiendo así de que efectivamente de que el poner, esto es como si te metes en cualquier survival en modo en Rust o en el Witcher, por ejemplo, o jugar y no perder nada o no o pues que pierde lo que es la esencia, pierde lo que es el que te enganche del hecho de que realmente pues te tengas que currar lo que estás haciendo para poder progresar en el juego, ¿no? So when you do lose them, it's frustrating, but you can die in adds to the Minecraft. challenge. I've never played Minecraft. Claro, dice que cuando pierdes los objetos o tal, que es frustrante, puede ser frustrante, pero que pide el reto, ¿no? Que te llama el reto. Entirely about inventory. That is how big and important these features are to life in the Precision Universe for my money. And these are the biggest changes to life in the PU since Alpha 3.0.
came out. So 3.15 is a big patch. Before we let you go, I've got a little bit of time. Let's tease out. Let's talk about some of the other features that your core gameplay team is working on that are coming Sure. to the PU over the next coming quarters. We've got FPS radar and scanning. How is this going? What can you tell us about this? So radar and scanning is so we were the team that kind of worked on the ship radar and scanning. So the ship radar and scanning alongside the vehicle tech team who kind of delivered that core system. Essentially, we were the design arbiters around it. And if you notice that a lot of the things under the hood are what we changed. So how the signatures work in terms of you being able to hide in the shadow of larger signatures and so on and so forth. So FPS is extension, and this is why we did it because we didn't want to create two systems. Claro, está comentando de que Discord, que le comento un poco de cómo es la otra característica en la que están trabajando. Aparte de decir que la 3.15 va a ser el cambio más importante que hemos tenido en el juego desde la 3.0, estoy totalmente de acuerdo, va a cambiar la forma de jugar por completo. Dice que el FPS scanning, los escáneres FPS que hemos estado trabajando por debajo de la capa con todo lo que son la ocultación de señales, el cómo funcionan las señales y demás, y que el FPS va a ser lo mismo. O sea, va a ser un sistema que va a beber de cómo se funcionan las naves, pero a diferencia de las señales que vamos a... O sea, a diferencia del tipo de señales que recibimos en naves, pues aquí lo que recibimos es señales de sonido en lugar de cross-section, ¿no? To create like the actual radar, so like essentially the minimap, we'll have them in. And the one thing I would say about FPS radar and scanning is that it's not intended to just be like an I win button wall hack where you just ping out and you know where everybody's location is, and then that's great. Now you will have some aspect of that, but you're going to give your location away. So when you do Claro, están hablando de que, bueno, la implementación de un minimapa, que podamos ver un minimapa y escolando Jade diciendo, oh, un minimapa, por fin. Y entonces, porque la gente lo lleva pidiendo bastante. Y que no va a ser, o sea, que no vamos a ser Terminator tampoco cuando tengamos con el escáner y demás, sino que vamos a tener que tirar un ping y demás para poder analizar ciertas cosas y que además a la hora de hacerlo, pues nos vamos a revelar, ¿no? De que estamos haciendo ese ping. room, maybe you don't want to do that, or so that it's going to be a risk reward of whether you pull that trigger. Claro, dice que va a ser, o sea, el poder pingar para ver cómo está la zona o lo que hay, va a ser un riesgo que tú estás tomando, ¿no? O sea, es una decisión que tienes que tomar, no es algo que tienes que hacer para tal, o sea, no, es una decisión que dices, hostia, ¿me la juego o no me la juego? It's not live. That's why we put the word live in the corner. Before I got a few more minutes. Zero G. Talk to us about Zero G and EVA. Big change. Some changes coming to that. Yes. Too. So the biggest thing about EVA is that we're eventually going to be introducing an EVA fuel to EVA. So that it has like a compressed inert gas that you use to utilize your EVA. Está comentando que otro de los cambios importantes es el EVA, que quieren meterle un combustible para... Rather than right now, you're like a ship, you push forward and you keep pushing forward and moving, and then you release. Claro, quieren hacer dos cambios importantes, meterle combustible y aparte de que la sensación EVA que sea como ir en desacoplado, que tú le das para adelante y eso va andando, se va moviendo, y luego el tema de poder agarrarse a las cosas y demás. Is decoupled and the fuel and zero G push pull and then the tractor beam. Those three mechanics will create the traversal mechanics to create EVA traversal puzzles and EVA traversal missiles. Claro, luego el tema de la forma de moverse en EVA y demás y los rayos tractores pues que creará lo que es la experiencia de travesía final en Star Citizen en EVA para poder hacer puzzles y gameplay y desarrollarlo con eso, ¿no? Oh, PI is called is player interaction experience. Yeah. So player interaction experience in a nutshell is going to be introducing all of the new HUD to the PU. So that introduces all of the new. We started with the widgets in the bottom left-hand corner. So like your health and your limb health and so on and so forth. We're going to be introducing the blood drug level in healing, which is part of healing, which you'll hear more about in the future. We're going to be doing the rest of the map sorry, not the map, the rest of the HUD. And
what that will include things like hints. Your personal thought will no longer be a list of text; it will be a wheel. You'll get some quality of life features around inventory, so you can swap things. So I've got a gun in my hands. I want to equip the other gun. If I've got two weapons already on my back, I'll get a wheel that I can automatically swap. So essentially, that epic, which is player interaction experience, which is split between T0, T1, and T2, includes all of these things. It also includes lockers, physical lockers, so you can store your outfit and save them out. So it's kind of like a big improvement to the interaction in the world and how you interact with things and how you use your not your inner thought, how you use the player interaction system in the game. Cool. Well, that's all sounds amazing. Like I said, like we said, changes coming to the release strategy, but development is still continuing. Development is still going at the as originally intended. In some cases, it looks like it may actually go a little bit faster. And so I'm not going to sit here and promise that you know how it is. We've all been here. We've all been following Star Citizen for a long time. But these are on the whole, these sounds like very positive and exciting changes, especially for Squadron 42, as it means it'll be a big push towards finally locking Squadron 42 down and getting it out the door, and of course getting more well-rounded and complete features for the PU when that time comes. So that's exciting. I have got to fly out. We are here in the Austin studio. We've been filming for Digital Citizen Con. I've got to get out of here. Rich, thank you for joining me, and I'll talk to you later, man. Bye. Absolutely. I forgot. I forgot to turn this off. Hold on. LOL. Además es en serio, seguramente. Bueno, al final dijo Discolando, bueno, me tengo que pirar, que tengo que salir volando de aquí, porque lo de las prisas es en serio. Y lo de que se ha olvidado probablemente hacer el directo, pues es posible que lo esté haciendo de forma natural. Porque tiene que estar, o sea, están filmando la Citizen con digital. Lo he anunciado al principio del directo, ¿no? Estaban hablando sobre el PI, Player Interaction Experience, y nos comentaban de que ahora, pues, bueno, pues que vamos a ver una mejoría en lo que es el HUD del personaje, lo que vemos, ¿no? Para poder ver el tema del nivel de drogas que tenemos. Aparte, características interesantes como si, bueno, pues ahora si nosotros tenemos armadura media y la armadura media pues tenemos dos armas en la espalda y esas son las dos armas que podemos llevar, pues veremos como una especie de rueda, ¿vale? Una especie de rueda delante nuestra y podremos pues escoger las armas que queremos llevar y poder interactuar de tal manera que si la tenemos en la mano pues podremos cambiarla por las de la espalda para poder guardarla y todo eso, ¿no? Que se vienen mejoras, se vienen cositas. Y no sé si se me olvida algo, dejar que recapitule, porque han dicho así. Han dicho. En general, lo que han dicho es. Escuadrón 42 va a ser el foco. Foco focalizado, foquísimo, focadísimo, enfocadísimo. O sea. Va a cambiar la forma en la que están trabajando en Star Citizen. Hay que quedarse con esto, porque es muy importante. Van a hacer las características dándole prioridad a Escuadrón 42 y van a probarlas primero en Escuadrón 42. Y además, no solo van a probar mecánica, o sea, partes de la mecánica o partes de acciones de los personajes, sino que van a ir añadiendo, implementando y haciéndolo a nivel de estudio, a nivel interno, para poder acelerar el proceso de creación de características para poder meter en el juego. Esto quiere decir que van a tratar de tender a lo que es a un desarrollo más tradicional en ese sentido, pero todavía lo que vamos a encontrarnos es pues que bueno, que dice queremos seguir siendo transparentes con vosotros, queremos seguir siendo honestos, entonces en el Progress Tracker vamos a seguir viendo cómo se crean las mecánicas o las características o las cosas que implementen en muchos de los casos, porque hay excepciones,
¿no? Hay excepciones. En muchos de los casos vamos a ver cómo se terminan esas características en el Progress Tracker, en el roadmap, y luego recibiremos pues las características una vez hayan probado lo suficiente o hayan implementado esas características de la forma que ellos quieren en el Escuadrón 42 y que ven que consiguen un buen resultado, las van a pasar al universo persistente para incorporarlas en el universo persistente, las que ellos consideren, evidentemente. Recordar que Escuadrón 42, pues el objetivo es que sorprenda y pues puede que haya cosas que se guarden, ¿no? Eh, lo que vamos a conseguir con esto en el juego son dos cosas importantes. Primero, acelerar el desarrollo de Escuadrón 42 para poder sacar el proyecto adelante lo antes posible. Y seguidamente los jugadores del universo persistente de la alfa, o sea, nosotros, los backers, conseguiremos parches más refinados, tendremos mecánicas más refinadas. Lo interesante de esto es que, bueno, de entrada, ya he dicho Iscolanda, bueno, ya sabéis cómo va el tema, o sea, no habéis venido, bueno, se refiere a la gente que llevamos tiempo, no estáis aquí ayer, o sea, llevamos un montón de tiempo viendo el desarrollo de Star Citizen y sabemos que hay retrasos de cosas o que se mueven cosas, que no es un que no hay unas fechas concretas y que están ahí en plan de esto sale seguro y de ahí no se mueve, ¿no? Sabemos lo que hay en Star Citizen. Entonces, lo que yo creo que vamos a esperar, lo que podemos esperar con esto, sí, lo que podemos esperar. Sí, lo de los armarios y esto es el tema del. El tema de lo que pregunta, bueno, pregunta real que le han dicho que algo de armarios y guardar lo que llevas puesto, pues al final que me van a decir una historia, sí. Se refiere a lo que es la interfaz de usuario lo que estaba comentando de la rueda para las armas y tal, que es la interfaz de usuario en general, como he dicho, que servirá tanto para los casilleros como para otro tipo de cosas, que es el Player Interface Experience, ¿vale? El Player Interface Experience, que es a lo que se refería. Que están trabajando en todo lo que es relacionado con el personaje y la gestión de objetos del personaje y con la interfaz que tiene que ver con eso, ¿no? Para hacer una experiencia mucho más potable de lo que hay ahora. Lo que estaba comentando del tema de Escuadrón 42. Bueno, va a salir antes el Escuadrón 42 de que si lo hicieran. Va a salir antes, o sea, se va a acelerar el proceso. Le están metiendo caña a Escuadrón 42. Esto es algo muy bueno, yo creo. O sea, creo que necesitamos que salga. Porque, bueno, necesitamos que salga, coño. Es mucho tiempo, ¿no? Y luego, la parte que a nosotros nos toca, el poder recibir mecánicas mucho más pulidas en Star Citizen, iros preparando para que haya retrasos de algunas mecánicas. Pero, por otro lado, lo realmente bueno que tiene esta vez, que veamos este retraso, que si os fijáis, lo vamos a ver con la medicina. Lo vamos a ver con la medicina. Podíamos haber tenido el medpen de pinchar a un compañero. De que ya simplemente pues, se pudiese pinchar a un compañero. Eso podía haber estado incluido en el juego ya. Pero decidieron que no. Decidieron que no para que pudiésemos recibir ahora una mecánica de medicina en la 3.15 mucho más avanzada de que si nos hubieran dado algo pues mucho más a trozos, ¿no? Entonces, realmente, esto yo creo que es el modus operandi que van a seguir con todas las cosas y que sí, realmente, cuando recibamos una mecánica va a ser algo de verdad. O sea, vamos a ver realmente cosas. No solo. Es decir, vamos a poner por caso la mecánica. Un ejemplo, ¿no? De lo que podría ser. Mecánica de refuel. Pues igual, si hay una mecánica de refuel, pues no vamos a ver o sea, solamente igual la mecánica de refuel y ya está. Igual no vemos solo que la nave, pues la Starfarer va a una estación, compra combustible y te da combustible. Igual lo que vemos es que la Starfarer y lo que es todo el sistema de recolección, o sea, todo lo que es el loop está completo y lo que nos entregan es el loop entero. ¿Sí?
lo que nos entregan es el loop entero. Entonces, a nosotros como jugadores, esto va a ser mucho más gratificante. O sea, realmente. O sea, aunque, o sea, por un lado tenemos el ansia de que queremos las cosas para allá, de que queremos cosas nuevas, de que queremos esto eh, que salga cuanto antes. Pero por otro lado hay ciertas cosas que, o sea, ¿para qué queremos el poder arrastrar cadáveres? O sea, vale, hostia, se puede arrastrar el cadáver, ¿cómo mola? Lo haces 2 veces. O por ejemplo, los carritos. O sea, ¿para qué hemos querido los carritos? O sea, no los hemos utilizado para nada. Entonces, creo que es importante que a la hora de recibir contenido, pues ese contenido esté realmente enriquecido y se ve que hay un avance en lo que es esa mecánica a la hora de recibirla. Y sobre todo, pues para lo que es el futuro del juego, cuando implementen algo nuevo, no puede ser algo tan simple como simplemente arrastrar un cuerpo, o que se pueda hacer X cosa, o que en EVA, pues si la experiencia de EVA pues se nos ha ido entregando por... Lo que pasa es que hay cosas que sí, hay cosas que no. Ya dijo que hay cosas que tienen excepciones y cosas que no. Pero yo creo que... no sé, o sea, creo que tiene buena pinta la decisión que están tomando y que vamos a tener y que aunque, bueno, aunque se vaya a retrasar, evidentemente, el hacking se va a retrasar y va a tardar bastante, porque si se lo van a meter a Escuadrón 42 y tal, o sea, yo esperaría el hacking para pasado el verano de 2022, probablemente. Y a partir de ahí, pues igual hay un sorpresón y el hacking realmente pues no es el, el ir a un búnker y sacarte la criminalidad y estar ahí así, ¿no? Como estamos ahora. Si metes la tarjeta, tío, estás así en plan de hostia, tío, que pase la puta barra, que se el quesito ya. Entonces, creo que es interesante lo que van a hacer y que además que va a crear un impacto muy bueno en, en la estabilidad del juego y probablemente en los jugadores nuevos que vayan a llegar, desde luego. Y, y ahí está. Ahí está. No, pero vamos a ver. A ver, estoy leyendo por ahí por el chat y bueno, voy haciendo aquí voy haciendo aquí una cosilla. O sea, voy haciendo aquí la exportación.